Un saludo afectuoso desde la distancia para los alumnos, los docentes y la familia que sabemos nos apoyan y acompañan en estos espacios. Hoy estaremos intercambiando nuevamente con los alumnos del nivel preuniversitario, 10º grado y primer año de la educación técnica profesional. Retomaremos contenidos que han sido impartidos por sus profesores en las aulas, pero que ahora se trata de consolidar, de sistematizar y de profundizar en ellos por su importancia. Tenemos un aliado principal en nuestra clase, que es el libro de texto. Libro de texto que es la bibliografía básica y fundamental y que siempre les recordamos a los estudiantes para que la utilicen durante todo el proceso de la clase y en sus casas. Aunque también utilizamos bibliografías complementarias, tales como materiales audiovisuales, software educativo, portal QEduca y filmes como Octubre, que rememora acontecimientos significativos de la Revolución de Octubre en su 10º aniversario. Y ese es precisamente el tema que nos ocupa en el día de hoy. El triunfo de la Revolución Socialista de Octubre, establecimiento de la dictadura del proletariado. Y cuando pensamos darle tratamiento a este tema, tenemos que recordar la situación del país en víspera de la Revolución. El país presentaba un nivel medio de desarrollo del capitalismo. Existían alrededor de 150 monopolios que poseían las ramas fundamentales de la industria. Había una significativa presencia de monopolios extranjeros en la economía. La clase obrera se concentraba en grandes empresas, fundamentalmente en la capital, y la convertía en una poderosa fuerza organizativa determinante para la lucha política. En el campo predominaban las relaciones de producción feudal. El campesinado, el 80% de la población padecía de una pobreza extrema y de la explotación de los terratenientes. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial elevó la deuda externa y provocó la ruina de la industria, el transporte y la agricultura. Fueron estos factores determinantes que conllevaron a estimular la actividad revolucionaria de las masas que provocó la derrota del zarismo en Rusia. Ahora, tenemos que recordar qué sucedió en ese país después del derrocamiento del zarismo, Nicolás II. Vamos a recordar qué se estableció, quién tomó el poder y como forma de recordatorio les presento un esquema donde expresa precisamente que se puso de manifiesto la coexistencia de dos poderes. Por un lado, los soviets, representantes de los obreros, campesinos y soldados de toda Rusia, y por otro lado, el gobierno provisional, representantes de la burguesía y los terratenientes aburguesados. Recordar que los soviets tenían un gran poder, que controlaban parte de las milicias y los abastecimientos. Recordar también que los representantes de la burguesía controlaban gran parte del ejército y dominaban la política exterior. Que ante esta situación de dualidad de poderes deben recordar, deben volver a trabajar con esta figura representante, con esta figura guía del proletariado mundial, Lenin, quien ante esta situación alertó en todo momento a los obreros y elaboró el plan para transformar la Revolución de Febrero en Revolución Socialista. Escribió documentos, llamó a los obreros y elaboró las tesis de abril. Esto llevó precisamente al triunfo, al triunfo de la Revolución. Esto llevó precisamente al triunfo de la Revolución el 25 de octubre de 1917. Triunfa la primera revolución proletaria en unión con el campesino y dirigida por el Partido Comunista, y se establece la dictadura del proletariado. De esta forma, del 25 al 27 de octubre de 1917 se va a celebrar el segundo Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de toda Rusia. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales que se trataron en ese segundo Congreso? ¿Cuáles fueron los aspectos? No.
los aspectos fundamentales que se trataron en ese segundo congreso. Se constituye el primer gobierno de obreros y campesinos, el llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin. Y se adoptan allí las primeras medidas del poder soviético, en este caso el Decreto de la Paz, el Decreto de la Tierra, la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, medidas que abrieron una nueva alternativa para las masas oprimidas y medidas que debemos estar retomando en su libro de texto, profundizando y a la hora de explicar, a la hora de caracterizar el contenido de esas medidas. Digamos, en el Decreto de la Paz les presento algunos elementos que ustedes quizás quieran anotar. Es decir, propuso el establecimiento de una paz justa y democrática, sin anexiones ni contribuciones, para lo cual era indispensable la renuncia a la conquista de otros territorios. El Decreto de la Tierra sirvió de plataforma a una reforma agraria que otorgó 150 millones de hectáreas en usufructo gratuito y perpetuo a los campesinos. La Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia. Es importante que ustedes vayan tomando alguna nota de estos elementos, aunque después profundicen. ¿Puedo quitar? Esta medida proclamó el fin de la política terrateniente burguesa de opresión nacional, abrió el camino a la construcción de un Estado multinacional de nuevo tipo. Y por último, también se nacionalizaron los principales mandos de la economía, es decir, la gran industria, la tierra, la banca, el comercio exterior, el transporte. Por tanto, era una economía de tipo socialista, se perfilaba así, una economía socialista. Aquí es bueno recordar que también nosotros, durante nuestro proceso revolucionario, al triunfo el 1 de enero de 1959, la Revolución en el Poder tomó una serie de medidas en correspondencia con el programa del Moncada. Y una de estas primeras medidas fue precisamente la reforma agraria, que constituyó la medida más radical de la revolución. Ahora, estas medidas perjudicaban a la gran burguesía, a la contrarrevolución interna y al imperialismo, que tenía muchas propiedades y dominaba estas principales ramas de la economía en ese país. Por tanto, fueron ellos los que interrumpieron la construcción económica pacífica del socialismo. Es decir, ese joven Estado socialista tuvo que interrumpir esa construcción pacífica del socialismo, porque en el verano de 1918 el imperialismo extranjero, organizador de la intervención militar y en alianza con la contrarrevolución interna, desencadenó la guerra civil que dura hasta 1920. Es así como el joven Estado soviético tuvo que destinar los principales esfuerzos en la defensa de las conquistas de la revolución, recurriendo a la política del comunismo de guerra. Política del comunismo de guerra que fue necesaria en ese momento, que fue vital para la victoria, que fue una política de emergencia con medidas económicas y políticas, pero el objetivo era salvar el socialismo. Y algunas de estas medidas se las presento. Si es posible, ustedes pueden estar tomando nota. Tenemos la centralización rigurosa por el Estado de la dirección de la economía, la prioridad a la producción militar, la prohibición del comercio privado
el establecimiento del control sobre los productos agrícolas, es decir, la contingentación, que en ese momento fue vital. Ahora, los resultados fueron buenos porque se logró salvar la patria y el socialismo, no solo por el comunismo de guerra, sino por el heroísmo del pueblo soviético. Pero concluida la guerra civil y la intervención militar extranjera, es necesario un cambio de política. Ya el campesinado estaba descontento, organizó sublevaciones que abarcaban extensas zonas del país, se estaba debilitando la alianza obrero-campesina, se produjeron disturbios que alcanzaron el propio Ejército Rojo. Es por este motivo que en el décimo Congreso del Partido Comunista se adoptó una nueva política económica. Y por favor, es necesario, es importante que tomen nota de estos elementos significativos, objetivos de diferentes evaluaciones. En marzo de 1921, a propuesta de Lenin, se aprueba esa nueva política económica que formó parte del plan leninista para la construcción del socialismo y que fue, según quedó demostrado, un paso seguro hacia el socialismo. Como parte de ella, se anuló la contingentación establecida por el comunismo de guerra y se introdujo el impuesto en especie. Los agricultores podían arrendar tierras y contratar mano de obra, privatización de pequeñas y medianas empresas. Y los resultados fueron satisfactorios porque se fortaleció la alianza obrero-campesina, se condicionó la creación de la URSS y facilitó la industrialización sin sacrificar la agricultura. Ahora, uno de los elementos a tener en cuenta también en esta sistematización que estamos haciendo es un elemento fundamental, un contenido muy importante, que es la significación histórica de la Revolución Socialista de Octubre. Y sobre eso, nuestro comandante en jefe Fidel expresa: ningún acontecimiento como la Revolución de Octubre influyó jamás tanto en la mente de los hombres, el destino de los pueblos y el progreso del mundo. Porque Octubre inició la verdadera historia del género humano, una sociedad más justa, la socialista, agudizó las contradicciones del imperialismo, sirvió de ejemplo y estímulo a los trabajadores y pueblos del mundo, marcó un punto crucial en el desarrollo del movimiento obrero internacional. Rompió también las cadenas de la opresión nacional en la sexta parte del mundo, ejerció una enorme influencia en los países coloniales y dependientes, inició la crisis del sistema colonial del imperialismo. Y sobre este contenido deben ustedes estar profundizando en las páginas 28 a la 29. Y en ya para culminar, es oportuno orientar el estudio independiente que vamos a realizar la actividad 1 de la página 29 del libro de texto de Historia Contemporánea. ¿A qué se refiere la actividad 1 de la página 29? Dice: en el discurso clausura del 70 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, y vayan tomando nota, se expresa que en este proceso hubo de todo, heroico y trágico, grandes victorias y amargos reveses. Es decir, ustedes les recomiendo, después de haber anotado esa actividad, que hagan un recorrido por toda la Revolución de Octubre en forma cronológica para que puedan ir destacando los elementos heroicos, los momentos trágicos, los momentos convulsos de la revolución. Y como segunda actividad, Lenin consagró su vida a defender al proletariado y a construir el socialismo. Argumenta con 4 elementos este planteamiento y se van a apoyar también en las páginas 5 a la 13.